Kenny, Hola a todos, Dios les bendiga. Bien, gracias a Dios. Aquí qué estamos bueno, bien. a pesar de todo, ¿verdad, Kenny? Así es, confiando Sí, en el Señor. wow, sí. Ustedes donde están en Maracay no han sido, no fue tan fuerte ahí como en Caracas, ¿de acuerdo? Sí, en Caracas fue más fuerte, sin embargo aquí pues sí hay bastantes pérdidas de vidas en Prumero porque un edificio colapsó y bueno, mucha gente también quedó sin casa. ¿Y de su iglesia afectaron algunos? Bueno, de la iglesia no quedó ninguna persona afectada, pero sí a varios hermanos se les murió sus familiares en La Guaira. Wow, Sí, hay un hermano de la iglesia que perdió 5 familiares. no puede ser, Dios. Sí, otra perdió 3, otros perdieron 2. Entonces, bueno, Ay, ahí Dios. estamos con eso también. Una pregunta, Kenny. Bueno, quizás se la hago luego en privado. Que Dios consume. Si le hago eso en privado, mejor ahora. Pero qué tremendo eso de cuántas familias. ¿Y ustedes están haciendo qué pueden hacer para ayudar? Lo mínimo que pueden hacer. Bueno, ahorita o durante esta semana hemos recogido donaciones de medicamentos. Hay una hermana que es enfermera de nuestra iglesia que ella ya ha podido ir hasta La Guaira. Y bueno, junto con la federación, pues estamos también sirviendo allí en el sentido de que lo que estamos nosotros recogiendo en nuestras iglesias lo estamos llevando hasta la federación y ellos están dando el uso a la gente, pues llevándolo a la gente. La Bueno, semana pasada estuvimos el día sábado, fuimos a 3 lugares donde hay niños de La Guaira aquí en Maracay, niños que ya llegaron a casas donde están allí como casas de refugio. Y bueno, fuimos allí, dimos una palabra, llevamos también cotillones, una palabra de esperanza para la familia también allí. ah, bueno, gracias por compartirlo. Hemos estado apoyando lo que hemos podido lograr con Pastor Irwin y también a esta semana con la Federación. Bueno, gracias, Kenny. Gracias. Te escribo luego de la clase. Bienvenidos, Noelia. Gusto conocerte. ¿En qué parte estás? ¿En qué ciudad? Ok. Buenas noches, Venezuela, Estado Carabobo, Valencia. en Valencia. Aquí en el Estado Carabobo, Morón y Puerto Cabello Uf, sufrieron por sí, el, sí, por es el terremoto. cierto. Yo estoy a media hora en carro, 40 Ujú. minutos nuevamente en carro de Puerto Cabello y Morón. Sí, claro, claro. Bueno, bueno, es un gusto, un placer conocerte y lamentamos muchísimo lo que estamos viviendo nuestros hermanos y haremos todo para seguir apoyando. Sé que muchas iglesias lo están haciendo y bueno, Noelia, adelante. Bienvenido, Eric y Eric Castro. ¿Puedes voltear la cámara, Eric, que están así como al revés y me puedo caer yo o te caes tú? Ok. Sí, Eric, bienvenido. Eric es, para mí es una bendición que estés con nosotros y alguien más te Eh, acompaña. Jean-Franc Marzán, estamos Oye, conectados. Fran, muy bien, bien, qué bueno. Bienvenido, Eric, bienvenido, Gianfran, bienvenido, Pastor Felipe, bienvenido, Philly. Supongo que está Jesse contigo, ¿de acuerdo? Sí, pastor, saludos. Disculpe, es que está acomodando la cámara. Todo bien, pastor, por acá. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces, queridos, y vamos a hacer una breve oración. Vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias porque nunca nos has dejado. Y a nuestros hermanos, pastores, líderes y servidores en Venezuela que han estado viviendo esta situación tan difícil, tú estás con ellos también. Gracias por los que están fuera y de alguna manera u otra hemos podido ser de ayuda para ellos también. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Te ruego que esta clase sea de mucha bendición para cada uno de los pastores que van a estar hoy acá en esta clase y nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para mí es un honor compartir esta clase, pero antes de darla, quisiera, eh, Rebeca me compartió una pequeña inquietud de oración y me gustaría que lo hiciéramos ahora.
hasta donde yo sé, el Magna, a lo mejor hay más, pero no lo sé. Magna es una de las únicas universidades de aquí de Estados Unidos que tiene un programa hispano como este. Es posible que hayan más, pero yo no lo sé. Bueno, sí hay más, pero que tenga el programa con este apoyo financiero, creo que Magna es la única. De manera que me ha compartido Rebeca una inquietud de oración para que el Señor siga tocando los corazones. Este programa que ustedes tienen se debe a que hay personas que hacen donaciones y patrocinan a estudiantes latinoamericanos y sostienen a los estudiantes que están fuera de Estados Unidos. Entonces me ha compartido la inquietud de orar para que el Señor siga proveyendo en este año y para que ustedes puedan terminar sus estudios con éxito y el Señor siga tocando el corazón de empresarios. En Estados Unidos es muy común que hayan personas que donan para estas causas, que son muy movidos, muy compasivos, pero necesitan ser tocados por el Señor. Amén. Voy a pedirle a un estudiante, el pastor Felipe, que dirija esta oración, que el Señor siga tocando y enviando más proveedores, más recursos para que más estudiantes en América Latina, en Venezuela y otros países se sigan entrenando con esta beca que es tan bendecida para ustedes. Turn off tu micrófono, Pastor Felipe. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos muy agradecidos, Señor, por este apoyo que nos está dando la Universidad Magna. Hasta este momento, Señor, hemos disfrutado, hemos aprendido, nos hemos renovado, nos hemos refrescado. Dios eterno, y queremos agradecértelo, Señor, haber puesto en el corazón de estas personas poder financiar esta beca, Padre amado. Y esta noche nos ponemos de acuerdo, Padre, para que este programa pueda seguir adelante, para que usted pueda estar inquietando muchas más personas. Señor, hay muchas personas en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo que sinceramente quisieran tener acceso a esta enseñanza, a este nivel, Padre amado, en el que lo hemos recibido durante todos estos meses y no pueden. Aún nosotros en Venezuela nos ha quedado cuesta arriba poder acceder a estos estudios. Y gracias a la Universidad Magna y gracias a estos sembradores generosos, que oramos esta noche, Señor, que ellos puedan seguir haciendo su siembra generosa en este proyecto, que tú puedas seguir inquietando cada vez más personas y que este programa pueda llegar a muchísimas más personas alrededor del mundo, Dios eterno, porque de verdad que lo necesitamos. Ha sido una bendición muy grande, ha sido fructífero, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos dándote gracias porque tú nos has dicho que si nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa para pedirte, tú nos responderás, y estamos orando por algo que es por algo que glorifica tu nombre. Estamos orando por algo que glorifica tu nombre, Señor, que enriquece nuestro conocimiento de la palabra, Señor. Estamos orando por algo que es bueno y que es de tu agrado. Y sabemos por eso que tú nos responderás, Señor, y podremos seguir recibiendo esta gran bendición y muchos otros que hasta ahora no la han podido recibir. Te damos muchísimas gracias por escucharnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Amén. Señor. Y amén. Bueno, manténganlo en oración. Cuando se acuerden de la universidad, oren para que el Señor siga proveyendo y siga tocando. Y cualquier duda le preguntan a Rebeca. Pero vamos a mantener esto en oración. Bueno, bienvenidos a esta clase que es maravillosa, que se llama Tu diseño, tu destino divino. Vamos a tener 7 semanas, ya va la primera, nos quedan 6. Hoy es la segunda. Esta semana tenían que trabajar con el video inicial, el foro, y quisiera saber si todos pudieron tener acceso al libro de alguna manera, ya sea en físico, creo que no, pero en digital lo tienen. Sí, Todos lo tienen, algunos lo tienen físico, no, pero lo tienen en digital, todo digital. en digital. Bueno,
Ahora quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes leyó el primer capítulo? Sí, A ver, póngame el dedito así, señal de que que sí lo leyeron. Muy bien. Así que ese dedo de Patty es un dedo colombiano, que es así. Bueno, una de las formas que vamos a hacer esta clase tiene que ver mucho con la lectura que ustedes hagan del libro. Entonces, antes de tocar el tema de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso, unos 5 minutos del capítulo 1. Kenia, cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que más te impactó a ti del capítulo 1, de la escena 1? Bueno, doctora, a mí una de las cosas que me impactó es, aunque está uno en el ministerio, poder ver cómo el autor desarrolla el propósito por el cual uno está en él, ¿no? Y una de las cosas que me impactó mucho que lo compartí en el video fue que debemos quitarnos esa armadura de Saúl, ¿sí? Y creo que a veces en el llamado o en lo particular, una de las cosas con las que más he luchado es con el hecho de si estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien, con el hecho si lo que estoy desarrollando lo estoy haciendo de la manera correcta y el libro como tal o este primer capítulo me impactó mucho eso, me impactó el momento de descubrir y saber que Dios tiene un propósito especial con nosotros, con mi familia. Y ese propósito se va a cumplir, ¿no? Pero necesito saber realmente qué es lo que Él ya determinó para nosotros. Muy bien. Ah, bueno, es interesante que seas tú misma en el caminar del ministerio y en la vida cristiana. Tiende uno a, sin querer, adoptar el modelo, el estilo de otro y sacrifica esos rasgos únicos del carácter y la personalidad que Dios le ha dado. Muy bueno su intervención. Noelia, compárteme qué fue lo que más te impactó a ti del capítulo 1. Está tu micrófono apagado. El micrófono está apagado, Noelia. Disculpe, que estoy con mi Tranquilo. familia, hacen bulla y Oh, tengo ok. un poco apagado. Estaba comentando que estoy tratando de recordar, sí lo leí, estoy tratando de recordar lo que el capítulo 1 porque estoy leyendo el 2. Claro. Entiendo. El capítulo 1 aquí en la memoria, vamos a Ok. decir así, pero tiene varias cosas del capítulo 1. Habla sobre los problemas emocionales que tenemos, que son lo que me llamó a mí la atención, pues que nuestros problemas emocionales vienen de raíces profundas y Ujú. de la parte de nuestro pasado. Creo que eso también lo estamos viendo en el capítulo 2 y que eso que tenemos, o sea, esos sucesos del pasado queda como muy grabado en, en nuestra memoria que a veces es inconsciente, nuestra memoria inconsciente, y entonces eso hace lo que somos, que también lo estaba leyendo ahorita. Lo que somos es lo que es nuestro pasado, nuestra raíz profunda. Ok. Y habla sobre hacer, eh, aquí tomé nota, hacer altares Ujú. altares de eso, como para mantener esos recuerdos, esos buenos recuerdos o esos momentos, hacer esos altares para tener lo que Dios ha hecho en nosotros, o sea, eso que Dios hizo en ese momento y el por qué, y no nada más a veces como que nos olvidamos, sino Ujú. mantenemos el recuerdo y no hacemos ese altar de ese recuerdo, simplemente lo olvidamos y por eso a veces volvemos a perder nuestra fe. Muy bien, gracias, Noelia. Vamos a preguntarle a Eric. Eric, ¿qué fue lo que impactó tu vida del capítulo 1? bueno, pastor.
En referencia al capítulo 1, una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando habla de las huellas del alma, Ujú, pero no solo por lo que queda allí grabado, sino que el autor habla de que esas huellas del alma también tienen la capacidad de mostrarnos lo que podemos llegar a ser, a ujú. desarrollar. Y, y me gustó mucho, o lo sintetizo en apoyarnos mucho de la gracia de Dios, que el autor usa una frase al principio del capítulo donde habla diciendo, nunca vamos a poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos sin su ayuda. No Correcto. tenemos los suficientes dones. Entonces, pienso que todas las vivencias que nosotros recibimos, lo que más me impactó fue la forma en cómo Dios puede redimirlas y usarlas para su propósito. Creo que Muy eso bueno. fue lo que a mí más me impactó de la... Muy buena esa palabra, redimirla. Muy bien. El joven que está contigo, ¿cómo se llama? Ah, Giancarlo. pastor. Bueno, ¿Qué pastor, fue? ¿Qué el impactó capítulo tú? fue una Sí. bendición por completo. Cada vez que lo iba leyendo y lo iba analizando, yo decía, wow, pero qué increíble. Ujú, Hubieron varias cosas que me llamaron la atención, pero lo que más me llamó la atención fue cuando el escritor hablaba de que cuando nosotros conocemos quién somos, tenemos la virtud de disfrutar de eso, pero cuando conocemos quién no somos, tenemos la libertad ajá, para también nosotros encaminar hacia el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y yo sí. pudiera resumir el capítulo 1 con una simple enseñanza, que el escritor lo repite y lo repite y lo repite, y es que nosotros debemos aprender que en la vida todo es un aprendizaje, incluso en el proceso, incluso en la adversidad, incluso en las cosas que pasaron, en las cosas que están sucediendo, en las cosas que van a pasar. En todo hay un aprendizaje y es en nosotros prepararnos o es en nosotros poder identificar qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos aprender para que cuando llegue el momento de nosotros poder avanzar en el propósito que Dios tiene para con nosotros, nosotros Ujú. podamos tener esas herramientas necesarias que Dios nos da a nosotros por medio de nuestra identidad para poder formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Muy bien, gracias. Pati, ¿qué fue lo que impactó tu vida del capítulo uno? Si lo Me pudieras encanta, resumir, ¿qué sería? sí, me encanta cuando dice que descubrimos realmente lo que somos cuando descubrimos que fue Dios el que nos creó. Okay. Porque generalmente tenemos una imagen que nos formamos por las cuestiones de la vida que nos rodea desde la infancia hasta la edad adulta, hasta que llega Cristo. Y ahí realmente descubrimos quiénes somos realmente cuando descubrimos que fue Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Muy bien. Bueno, gracias, Pati. Muchas gracias. Okay. Filiberto, ¿qué enseñanza te dejó el capítulo uno a ti personalmente? Doctor, bueno, mucho énfasis en la parte del tener la presión que uno vive cuando no sabes quién es. Entonces el autor hablaba acerca del gozo que la persona experimenta cuando descubre para qué Dios lo creó y cómo uno no disfruta su vida cuando no consigue exactamente cuál es el propósito de Dios y uno puede, como quien dice, caminar muchos años tratando de ser alguien que no es y por eso uno tal vez no disfruta pues lo que estás haciendo. Y es algo que por lo menos cuando a veces mi esposa me pregunta, cuando estoy trabajando con por lo menos cosas de diseño, y me frustro y no me gusta, entonces ella me pregunta, pero pareciera que no te gustara y no disfrutara lo que haces, entonces no es lo mismo, el mismo deleite que uno siente cuando, por lo menos en este caso, cuando me toca enseñar o cuando me toca dar clases en un lugar, se nota la diferencia. Una cosa es por decirle, yo hago el diseño porque es mi trabajo, la necesidad, pero no es como que si me ponen a escoger entre ser profesor y ser diseñador gráfico, cogería 1000 veces ser profesor. Entonces, eso fue más o menos lo que más me quedó del gozo de saber quién eres cuando descubres el propósito de Dios. Muy bien, gracias, Philly. A ver, quiero preguntarte, Jesse, ¿cuál es tu enseñanza del capítulo uno? Pastor, bueno, hay demasiadas cosas, ¿verdad? Que pudiera decir, pero para no como redundar en las que ya han dicho algunos,
una parte determinante para mí también fue la parte del arroyo. Cuando ¿Del? David va del arroyo, cuando está en el arroyo, que David va a buscar las piedras y que decía que ese momento cuando él se ve en el reflejo del agua, claro, es una, vamos a decir, es como una paráfrasis más o menos de lo que él pudo haber experimentado en ese momento, pero realmente cuando nosotros nos vemos a la luz de Jesús, pues, o a la luz de la identidad de él, allí es donde descubrimos verdaderamente nuestra identidad. Y eso, por lo menos para mí fue impactante cuando leía esa parte, como ese párrafo, ciertamente, y sobre todo la determinación que él tuvo de saber para qué él había sido llamado y que él iba a hacer lo que su identidad le había marcado hacer, que era un matador de gigantes. Muy bien. Vamos a terminar con el Pastor Felipe. Pastor Felipe, ¿cuál fue la enseñanza suya al leer este libro? Ese capítulo, perdón. Capítulo 1. Bueno, aprendí que debía haber hecho este curso hace 15 años. Sí. Bueno, no, me confrontó mucho el hecho de que nosotros pasamos demasiado tiempo tratando de conocer a otras personas. El escritor usa la palabra nuestra verdadera identidad queda sepultada bajo nuestros errores y se nos va la vida conociendo a otras personas y dejamos de conocernos a nosotros mismos, entendiendo que ¿cómo dice él? Un descubrimiento arqueológico. Ajá, ¿cómo? Un descubrimiento Un arqueológico. descubrimiento arqueológico, que tenemos muchas cosas dentro de nosotros, tesoros. Tenemos tesoros dentro de nosotros y no los descubrimos ni los disfrutamos buscando los tesoros que tienen otras personas, ¿no? Yo creo que es muy bonito poder descubrir los dones, los talentos que tienen otros, que nos han bendecido a nosotros, pero los nuestros siguen ahí sepultados bajo nuestros errores, nuestros pecados, etcétera. También me llamaba mucho la atención cómo podemos fabricar una segunda identidad. Fabricamos una segunda identidad según el entorno, según los estándares de este mundo, según los estándares de la iglesia, lo que a veces se establece como una visión. Y corremos tras eso, pues, nos perdemos la mejor parte de nosotros y se nos va la vida en eso, fabricando una segunda identidad para satisfacer el sistema, dejando sepultados nuestros verdaderos dones y talentos y nuestro llamado, en nuestros errores y dejando de conocernos a nosotros mismos y tratando más bien de conocer a otros. Y eso me confrontó bastante, porque buena parte de nuestra vida pues nos la hemos pasado en eso. Y tenemos entonces ahora una tarea grande que hacer, y sobre todo los jóvenes, y bueno, nosotros también todavía nos queda tiempo para hacer muchos ajustes, pero sobre todo los jóvenes deben pensar mucho en eso. Sí. Bueno, gracias, Pastor Felipe. Quiero animarlos a todos ustedes a que le saquen el mayor provecho a este recurso. De todas las materias, creo que esta es una materia que ustedes pueden aprovechar al máximo. Deben hacer una prueba de dones, creo que en esta semana, Rebeca, les corresponde en esta semana. Si tienen alguna duda, le preguntan a Rebeca acá, pero ella colocó una buena explicación. Hagan ese test, les va a ayudar bastante. Yo de todas maneras les voy a compartir otro test que a lo mejor ustedes lo han hecho ya de los dones. Se lo voy a compartir para que lo tengan en el grupo de WhatsApp, que le va a ayudar también mucho. Y bueno, voy a ver qué más recursos conseguimos ahí para que ustedes tengan. Les voy a compartir otro libro que tengan, se lo voy a tratar de que le llegue, que se llama En búsqueda del significado. Es un libro viejito, pero bueno, En búsqueda del significado. Es interesante, una perspectiva bíblica muy, muy sana, muy sana.
Lo que vamos a hacer de aquí en adelante para sacarle el mayor provecho a este libro es que las próximas clases que demos, que de presencial, vamos a centrarlas en la lectura del libro. Lo que significa que para la clase que viene vengan preparados ya con el resumen hecho del capítulo, de manera que cuando les pregunte ustedes puedan leer lo que hicieron y así les sacan mayor provecho. La otra manera como ustedes le sacan provecho a la lectura de este libro está en la parte final. En la página, si me ayuda Rebeca, la página 79. ¿De acuerdo? Sí. En la página 78 y no, 79. 179. Ah, 179. Pregunta para la discusión, página 177 en adelante, puede ser. Hay 7 a las preguntas. Las preguntas. Este le va a ayudar a ustedes para que trabajen algo que me ayudas a recordar, Rebeca, profesora Rebeca, si tiene puntos adicionales, es hacer un diario. Tendrían puntos adicionales, ¿de acuerdo? Sí, 5 puntos de extra crédito. Ok. Así que si sacan 100, le colocamos 105 para que tengan para el otro semestre. No, pero eh, el devocional, el diario es uno de los hábitos más grandiosos que he visto. Y estas preguntas que están al final les puede ayudar mucho. Una manera que yo uso para hacer mi propio diario, honestamente no es algo que sea tan fácil. Trato de hacerlo por lo menos cada 2 días, de escribirlo. Puede ser un diario como de gratitud. Por ejemplo, puedes comenzar escribiendo por las cosas que estás agradecido. Puedes después escribir las cosas que te preocupan. Y después de que esas cosas que te preocupan, tú las conviertes en motivos de oración. Una cosa que yo le agrego siempre a mi diario personal, le agrego 3 cosas que les puede ser muy útil a ustedes. Les digo con toda honestidad, trato de hacerlo en el año. A veces me paso 2 días sin hacerlo o 3 días, pero siempre procuro tener ese buen hábito. Siempre tengo 3 elementos en ese diario. Uno, lo primero que hago en el diario es la lectura bíblica del día. Entonces, una vez que leo una porción de la palabra, escribo de memoria qué lecciones aprendo de esto hoy, qué me habló el Señor a mí hoy. Después escribo algunas razones por las que estoy agradecido. Entonces tú puedes escribir 3 o 4 razones y después escribo algunos motivos o cosas por las que estoy preocupado o tengo inquietud de oración. Y esas las convierto en un motivo de oración. Entonces es el diario que llevo casi siempre es una conjugación del diario de la gratitud. Es un estudio que se hizo acá del doctor Elmos, se llama él, quien estudió la gratitud por años. Y una de las cosas que él aprendió o que él aplicó para mejorar la vida, la buena vida, es el diario y la gratitud. Y he combinado el diario y la gratitud con otros autores como Daniel Amen, que habla sobre la salud cerebral. Y con él he trabajado lo que son las emociones negativas o cargas o preocupaciones del día. Entonces uno las escribe. Y finalmente he agregado algo más que lo he aprendido de varios autores, que es la oración. Entonces, oras eso que escribiste. Les repito, ahora con el libro ustedes lo pueden fortalecer, pero es un diario personal que comprenda 3 o 4 elementos. Una lectura bíblica, que es como una pequeña reflexión bíblica o teológica de ese día. Motivos de gratitud. Inquietudes o preocupaciones que tú tengas de salud, de cualquier naturaleza. Y 4, toma un tiempo para orar. Entonces puede que escriba una oración en 2 o 3 líneas. Hoy estoy orando por esto, por esto. Como pastor lo aplico también y me ayuda mucho. Como pastor casi todos los domingos hay personas que me piden oración. Y una manera para yo no olvidar la gente que me pide oración es a través del diario que hago, porque ahí coloco la oración de las personas que me piden oración. El año pasado, o este año, una estudiante de otra universidad que yo enseño me sorprendió. Dios me habló a través de ella. Yo estaba muy tranquilo una mañana y me llamó temprano y me dijo, profesor, sí, le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué te gustaría que yo orara hoy por ti? Y me ministró, porque
Era la primera vez que la tenía en mi clase y eso me llamó mucho la atención. Me dijo, porque en un rato voy a entrar a mi tiempo de oración personal y quiero orar por ti hoy. Entonces, bueno, me mostró que eso es valiosísimo. Y eso es una inquietud que muchas veces uno tiene y a veces uno no se atreve a preguntarle a la persona porque hay gente que no, todo está bien, No, pregunte. tranquilo. A mí me puede preguntar todas las veces que quiera si necesito oración y yo le voy a decir que sí. Amén, pastor. Amén, pastor. No sé si leyeron el libro de Rick Howell, El Intercesor, pero él era uno de los que se colocaba en la puerta de las minas de carbón con un papelito, un cuadernito y un lápiz anotándole a la gente. Le preguntaba, Así es. ¿por qué quieres que ore por ti hoy? ¿Por qué quieres Hay que ore mucha por ti hoy? necesidad. Le Hay llevaba mucha ese radio. necesidad. Bueno, voy a compartir con ustedes algo corto, porque esta clase realmente, a ver, Rebeca, vamos a ver si la encontramos. Perdón, doctor Parra, ¿cómo dijo el autor Daniel Amén y se Y él, llama el libro Domina tus pensamientos negativos? sí, el libro del doctor Daniel Amen es Siéntate mejor de inmediato y para siempre, el doctor Daniel Amen. Descubre el poder sanador de tu cerebro. Entonces, en uno de sus tantos consejos que da aquí, uno es poder escribir esas emociones negativas o preocupaciones o cargas. El otro es el doctor, creo que se llama, lo voy a chequear bien el nombre, pero creo que es Elmos, que habla sobre el diario de la gratitud. Lo puedo chequear. Sí, es un librito pequeño. Hay una versión muy pequeñita. Claro, él tiene un libro de muchas páginas, pero él se llama Robert Elmos, el pequeño libro de la gratitud. Miren cómo es de pequeñito. Perdón. Entonces lo que yo he hecho es que he combinado esos estudios para hacer un diario que contenga eso. Bueno, y lo otro sí es algo personal mío, que es lo que yo uso cuando leo la Biblia. Eso sí ya es creación que Dios me dio, que es leo la Biblia todos los días y de eso que leo escribo mi diario, una reflexión de lo que Dios me habló. Entonces combino tres modelos. El del doctor Robert Elmos sobre la gratitud, el del doctor Daniel Amén sobre las emociones negativas, las preocupaciones y cargas, y mi propio autodescubrimiento de lo que es la lectura bíblica y escribir la reflexión bíblica. Eso es muy, muy, muy poderoso. Voy a necesitar tu ayuda, Rebeca. ¿Dónde fue que colocamos esto? La presentación. He tenido dificultades con esto, Rebeca. A ver. ¿Dónde lo puedo buscar, Rebeca? Creo que le va a tener que dar otra vez al icono verde donde se lo mandé por iMessage. Sí se Aquí, acuerda acá abajo. Ajá, allí. aquí. Ok, Allí y allí abre. ok. Y le da a... ¿Lo logran ver? sí, perfecto. Bueno, seguimos aquí entonces, está bien. Muy bien. Vamos a hacer, lo vamos a hacer compartido. Vamos a tomar unos 25 minutos para esto. Vamos a mirar lo que son los símbolos de vida. En el capítulo anterior se trabajó los altares. Es interesante el abordaje teológico que le da el autor Mark Batterson a los altares. Me pareció interesante esa forma de cómo podemos darle otra perspectiva, ¿verdad? Y es tener en nuestras casas recuerdos que nos hagan traer a la memoria victorias que nosotros hemos logrado en la vida, pequeñas victorias. Y él revisó en su casa que tenía muchos cuadros, pero ninguno de esos le recordaba nada de las huellas divinas, las marcas de Dios en la historia de uno. Algo también muy interesante, que es una palabra del capítulo 1 que ustedes deben anotar, se llaman momentos decisivos. Los momentos decisivos en su vida. Todos hemos vivido momentos decisivos en la vida. Recordar aquellos momentos. Por ejemplo, uno de los momentos decisivos que vivió Mark, que me gustó mucho, fue cuando Dios lo llamó al ministerio. Y a lo mejor usted nunca ha recordado, ni yo, no le había prestado atención a ese detallazo, de cómo tener en nuestro lugar un cuadro o una imagen que nos recuerde el día que el Señor nos llamó al ministerio. De manera que cuando queramos nosotros abandonar
el ministerio podamos ver ese cuadro y recordar. Ahora, bueno, vamos a mirar los símbolos. Luego David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su morada. Entonces, los recuerdos moldean nuestra identidad y somos el resultado de todas las etapas que hemos vivido. Nuestro pasado forma nuestra identidad presente. Voy a pedirle a Kenny si puede leer Las memorias fortalecen nuestra fe, por favor. Recordar la fidelidad de Dios. Los recuerdos espirituales revelan cómo Dios ha obrado en cada etapa de nuestra vida. Nuestra historia personal nos permite adorar a Dios de una manera única porque cada persona ha experimentado su fidelidad de forma diferente. Sin memoria, olvidaremos quiénes somos, lo que Dios ha hecho por nosotros y perderíamos perspectiva para el futuro. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado fortalece nuestra identidad, nuestra esperanza y nuestra fe para el futuro. Eh, Hay algo que se llama la línea de tiempo. Eh, Creo que una vez se lo compartí a algunos de ustedes. Lo debo tener en algún lugar. La línea de tiempo es que ustedes puedan trabajar. Déjenme mostrarles. Hay un recurso que ustedes pueden trabajar. Es muy bueno. Se llama así la línea de tiempo. Yo la tengo así, hecha así en papelitos, en un entrenamiento que tomé sobre la vida enfocada. Pero la línea de tiempo se trabaja en varios aspectos, que ustedes les voy a dar los datos y ustedes lo pueden tomar ahí. Uno, mi familia, trabaja su familia, lo que son sus padres, sus hermanos, la familia nuclear, perdón, la familia de origen. Aquí trabaja la familia de origen, tus padres, tus hermanos. Luego trabaja la segunda parte, que es lo que se llama crecimiento interno. En crecimiento interno, ustedes van a trabajar etapas de su vida que hayan sido quiebres, rupturas, por ejemplo, rupturas en noviazgo, pérdidas familiares. Eh, Ahí vas a colocar esos momentos decisivos o etapas que viviste en tu vida que parecieran ser difíciles o parecieran que no tuvieran sentido, como la muerte de un familiar, una ruptura del noviazgo. En mi caso, yo escribí una que me marcó mucho, que fue no poder ir a asistir a mi graduación del Instituto Bíblico, que toda la vida lo soñé y justo cuando llegó el momento de graduarme no pude ir. Entonces, imagínense, ahí está. Entonces, ahí haces una lista grande y en cada le colocas un papelito a ese lugar. Tercero, trabaja lo que puede ser la madurez ministerial. En la madurez ministerial, usted entonces ahí puede colocar algunos elementos de su vida ministerial, cuando fue llamado al ministerio, cuando se graduó del Instituto Bíblico, toda tu formación. Si también crisis en el ministerio o crisis en lo que tú has vivido, ahí puedes poner todas las etapas donde has sido herido en el ministerio. Después viene madurez de vida, cuando ya enfrentas la vida de otra perspectiva, tienes nuevas experiencias. Y por último, lo que es la etapa de convergencia, es decir, puede ser en la etapa que ya estás hoy día, cuando has logrado las cosas que has ido logrando. Entonces, les hablo aquí nada más como el abanico, son recursos. Y esto se llama la línea de tiempo. Para uno trabajar el pasado y no quedarse anclado en el pasado, sino ver la vida suya como una línea de tiempo. Hay un autor que trabaja muy bien esto, también es un buen libro que lo pueden tener.
Robert Clinton se llama él. Me recuerdan por allí y puede ser que les pueda conseguir ese libro. El libro de Robert Clinton se llama La formación del liderazgo. La formación del líder. Este es un librazo también porque él es el autor realmente de eso que le estoy diciendo yo ahorita. Robert Clinton trabajó mucho lo que se conoce como la línea de tiempo. Todo lo que le acaba diciendo yo ahorita lo explica muy bien Robert Clinton en el libro La formación de un líder. Reconozca las lecciones y las etapas de desarrollo de un líder. Estos son recursos que ustedes pueden tener para clarificar. Esto se llama clarificar, porque algunas veces uno como líder no logra descubrir el destino divino, sino hasta, como decía el pastor Felipe, hasta muy tarde, por allá 30, 40 años, a los 50 años, y pierde 20 años de su vida haciendo algo que usted no es bueno para eso. Y para lo que usted no sea bueno, no le dedique tiempo porque pues, no va a ser bueno para eso. Vamos a mirar ahora el arte de levantar altares. No sé si puedes leer, Noelia, ¿puedes leerlo? Por favor. El arte de levantar altares. Ay, lo que me llamó la atención del libro, gracias, pastor. Ok. Los Bueno, altares, perfecto. sí, los altares, recordatorios de la fidelidad de Dios. En la Biblia, los altares y memoriales se levantaban para recordar las obras y la fidelidad de Dios. Abraham, Jacob, Samuel, los israelitas, entre otros. La memoria espiritual fortalece la fe. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, nuestra fe se debilita. Los símbolos de vida, objetos, lugares o recuerdos significativos nos ayudan a recordar quiénes somos, a quién pertenecemos y el propósito al que Dios nos ha llamado. La principal razón por la cual perdemos la fe es porque nos olvidamos de la fidelidad total de Dios. Bueno, ¿qué les puedo decir? 5000 ciclos de bronce. Vamos a hablar sobre los símbolos de vida fortalecen nuestra fe. Y voy a pedirle a Jesse que lo lea, por favor. Los símbolos de vida fortalecen nuestra fe. David reconoció que la victoria sobre Goliat no fue por su fuerza, sino por el poder de Dios. Conservó la pesada armadura de Goliat como un símbolo de vida que le recordaba la fidelidad y el poder de Dios. Los símbolos de vida son recordatorios visibles de los momentos en que Dios ha obrado en nuestra historia. Recordar las victorias que Dios nos ha dado fortalece nuestra confianza para enfrentar los gigantes del presente y del futuro. Los recuerdos del pasado dan significado al presente y proceden una santa seguridad para el futuro. Nos producen una santa seguridad para el futuro. Por supuesto, muchachos pastores, que algunas veces los recuerdos del pasado lo que producen es tristeza en nosotros, porque le damos mucho poder a eso. Pero una vez que ustedes trabajen la línea de tiempo, y la línea de tiempo es un recurso muy valioso porque usted va a mirar ahí los momentos claves donde Dios estuvo presente en su niñez. Otra idea que les doy, que también es muy buena, es esta. ¿Cómo se puede hacer una línea de tiempo que es muy práctica? Usted puede tomar y hacer, puede recordar 10 momentos, los 10 momentos más importantes de su vida, desde que nació hasta donde tiene memoria. Entonces, a veces necesitas llevar tu mente a recordar esos momentos en la niñez, en la infancia, quizás los dolorosos también, pero en este momento trabajemos los recuerdos buenos. Y en cada una de esos 10 momentos que usted ha vivido puede ver la mano de Dios, el cuidado de Dios, lo que Robert Clinton llama los elementos soberanos de Dios. Cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha traído hasta acá. Ahora vamos a mirar los rastros de los recuerdos. Eric, por favor. Okay. La memoria moldea nuestra vida espiritual. Las experiencias dejan rastros de recuerdo, engramas
en nuestro cerebro, especialmente aquellas acompañadas de emociones intensas. Los recuerdos más significativos pasan a la memoria a largo plazo y contribuyen a formar nuestra identidad y la huella en el alma. La mayordomía de la memoria implica aprender a soltar los agravios y atesorar las evidencias de la fidelidad y las bendiciones de Dios. Revisar y administrar nuestros recuerdos nos ayuda a comprender quiénes somos y a fortalecer nuestra relación con Dios. Los recuerdos que decidimos conservar y alimentar influyen en nuestra identidad, nuestra fe y nuestra manera de vivir. Eso es determinante. Los recuerdos que decidimos conservar alimentan y alimentar, influyen en nuestra identidad, nuestra fe y nuestra manera de vivir. Hasta que me aprenda el nombre de tu compañero de cuarto, Eri. ¿Cómo es? Jean-Franc. Jean-Franc, por favor, lee la que está en pantalla. Y así mismo en tu vida. Nuestros primeros recuerdos influyen en quién somos. Los primeros recuerdos tienen un profundo impacto en nuestra identidad y en la forma en que enfrentamos la vida. La infancia y las experiencias tempranas moldean nuestro carácter, pero no determinan nuestro destino. David el rechazo y el menosprecio desde joven, pero permitió que Dios transformara esas experiencias en fortalezas. Dios puede usar tanto la experiencia positiva como las difíciles para formar nuestro carácter y cumplir su propósito en nosotros. Las experiencias del pasado no tienen por qué definirnos en las manos de Dios. Definirnos en las manos de Dios pueden refinarnos y prepararnos para nuestro propósito. Muy bien, excelente. Vamos a mirar una más. ¿Quién me queda por ahí sin participar? Pastor Felipe. La post-imaginación. Ver el pasado desde la perspectiva de Dios. La pre-imaginación imagina el futuro. La post-imaginación reinterpreta el pasado. La forma en que recordamos nuestras experiencias influye en cómo vivimos el presente y enfrentamos el futuro. Somos llamados a ser buenos mayordomos de nuestra mente, aprendiendo a interpretar nuestros recuerdos a la luz de la providencia de Dios. Cuando vemos nuestro pasado desde la perspectiva de Dios, nuestros recuerdos dejan de producir temor y se convierten en una fuente de fe, esperanza y propósito. Nuestra manera de manejar nuestros recuerdos determina cómo vemos la vida, a nosotros mismos y el futuro. Filiberto, por favor, puede la siguiente, mirar atrás. Mirar atrás, descubrir el propósito de Dios en nuestra historia. Dios nos dio la capacidad de mirar atrás, mirar hacia adentro, mirar hacia adelante, permitiéndonos reflexionar sobre nuestra vida. El pasado no es una serie de eventos al azar. Dios puede usar cada experiencia para formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Romanos 8, del 28 al 29. Al revisar nuestra historia personal, podemos identificar cómo Dios ha obrado y transformado nuestros recuerdos en símbolos de vida. Reflexionar sobre nuestro pasado nos ayuda a descubrir el propósito de Dios y nos prepara para caminar hacia el futuro con fe. Nuestro pasado, visto desde la luz de Dios, revela el propósito y nos da ayuda a comprender el destino que Él tiene para nuestras vidas. Muy bien, vamos a terminar con esta, con el estilo explicativo. ¿Quién falta por intervenir? Todos han participado. A ver. Kenia, cierras tú con esta, por favor. El estilo explicativo, la interpretación de nuestras experiencias transforma nuestra vida. Todos tenemos un estilo explicativo, la forma en que interpretamos lo que nos sucede. No son las experiencias las que nos definen, sino la manera en las que entendemos a la luz de Dios. Dios puede dar propósito incluso a las experiencias más dolorosas, aunque no siempre comprendamos el porqué en el momento. Cuando confiamos en la perspectiva de Dios, nuestras heridas pueden convertirse en parte de la obra que Él está tejiendo en nuestra vida.
No puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes aprender de él. Así es como Dios transforma tu presente y prepara tu futuro. Muy bien. Y la que tenemos acá, mi vida no es más que un tejido entre Dios y yo. Yo no escojo los colores, Él obra sin parar, con frecuencia Él teje en el dolor y yo en mi necio orgullo. Olvido que Él ve lo de arriba y yo solo el revés. Solo cuando haya callado el telar y las lanzaderas hayan dejado de tejer, Dios desenrollará el lienzo y explicará el por qué los hilos oscuros son tan necesarios en las hábiles manos del tejedor, como los hilos de oro y de plata en el patrón que Él tiene planeado. Amén. Bueno, como dice, un momento para buscarlos ustedes aquí. Los perdí. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, espero que esta reflexión de la lección 2 les haya ayudado. Yo le voy a dejar la 3, el PowerPoint de la 3, de la escena 3. Se la voy a dejar ahí en el grupo para que la vean. Rebeca la va a subir y ustedes la van a tener allí también. La tercera se llama Los riscos de las cabras monteses. Bueno, no sé, los que son pastores acá, algo que hice con este libro, y es una manera. De hecho, está demostrado, los estudios así lo aseguran, que una manera de usted aprender más rápido es enseñando lo que quiere aprender. Lo que yo hago cuando un libro me llama la atención fuertemente como este, es que lo convierto en una serie para la iglesia local. Entonces reúno a un grupo de muchachos de mi equipo y les doy un capítulo a cada uno y les digo que me ayuden a hacer un resumen de ese capítulo 2. Entonces eso fue lo que hicimos. Y también otra cosa fue que la enseñamos a los jóvenes. Se la enseñamos a los jóvenes. Entonces, es una forma muy práctica que a ustedes les puede sacar mucho provecho un recurso como este. Porque ustedes encuentran a muchos jóvenes y a muchas personas no tan jóvenes que necesitan clarificar su propósito, su destino, tener claridad. Déjenme darle un par de recomendaciones para cerrar. Dios no se equivoca. eh, Él nos hace de una manera tan perfecta que te hace único. Y, y en esa originalidad de Dios a ti, te dio unos dones y unos talentos, que aunque son los mismos dones y talentos que tengo yo, que tienes tú, pero a ti te dio una marca personal, individual. Y cuando tú logras identificar esos tres dones, yo los llamo como los dones principales, primarios. Stephen Covey lo llamaba como la zona, el centro, decía Stephen Covey, el centro de la vida, que tú descubras cuáles son esos tres dones por los cuales tu corazón palpita, anhela. Alguien preguntó si tuvieras dinero, no tuvieras que hacer más nada y no te tuvieras preocupación, ¿a qué te dedicarías tú que lo hicieras oh, lleno de felicidad? Bueno, a eso que te apasiona son esos tres dones primarios, potencial. Si no lo has logrado descubrir, hay muchas formas para descubrirlo. Aquí tienen una prueba que Rebeca compartió, yo la apliqué, es buena, es muy buena. También le voy a pasar una o dos sobre los dones. Creo que tiene más de 100 ítems para que ustedes puedan mirar cuáles son los dones, donde ustedes sacan mayor puntaje. Hay muchos recursos, porque a la larga lo que deseamos con esta clase es que usted le invierta a aquellos dones que son los principales en ti. Y no hagas otra cosa que no sea eso. Como decía Philly, si lo suyo es, bueno, tienes que hacer diseño porque es con ese que lleva el pan a la casa. Pero bueno, mira, les tengo una buena noticia. Dios es perfecto y Dios los ama a ustedes mucho. A veces los pone en el taller por un tiempo para perfeccionar carácter, temperamento. Y cuando Dios ve que ya están listos, los mueve hacia el lugar donde Él los quiere tener. Pero Dios es más perfecto que nosotros. Déjame terminar con el texto de Efesios capítulo 3, versículo 20. Ustedes se lo saben de memoria. Dice, pero
como dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos e imaginamos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en la imaginación de Dios te diseñó perfectamente a ti y te dio unos dones especiales que nadie más lo tiene. Lo que tiene Kenia es, ella fluye en ese don, es única. Bueno, descubre los Kenia y céntrate allí y Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Amén. Vamos a terminar con una oración. Oh, abro un espacio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Ese es tu momento de alguna pregunta. Cualquier pregunta. ¿Demasiado claro o demasiado confuso? Bueno, Sí. yo he visto en muchas personas como una confusión, porque ellos piensan que si todo tiene que ser el ministerio o la iglesia o qué sé yo, ¿no? Entonces tienen esas como esas lagunas, Sí. ¿no? Entonces no logran definir eso, ¿no? Y si bien es cierto que el creador de la iglesia es el Señor rescató esa iglesia, se dio a sí mismo por ella, ¿no? La iglesia lo es todo para el Señor y es nuestra casa, es la gran familia de Dios, pero ellos se confunden mucho a la hora de ellos tener que desarrollarse en el mundo. En el- parece que hubiera como un choque entre el oficio, entre la profesión, como decía usted, en el caso de Filiberto, de lo que tenemos que hacer para llevar el pan para la casa y de la forma como cumplimos el propósito del Señor. Entonces, si nos puede reforzar esa idea, te agradezco. Bueno, ha dado en el punto. Aquí en Estados Unidos es muy común escuchar hablar de pastores bivocacionales. Personalmente yo no soy defensor de esa tesis. Creo que somos de una sola vocación. Es decir, Dios no creó solamente pastores o para que estar en la iglesia full time, como tú dices, sino que le dio dones a los hombres después que llevó cautiva la cautividad. Entonces, ah, yo puedo ser un maestro en la iglesia, pero puedo ser un maestro en el colegio, en la calle donde esté sirviendo, porque estoy funcionando y operando de acuerdo a mis dones. El que es ingeniero puede ser un ingeniero que sirve en la iglesia o en la calle. El secreto está en que él pueda saber que está operando en los dones, en esos dones primarios que tiene. El diseñador, por ejemplo, Bezaleel y Aholiel, fueron dos expertos en diseño gráfico extraordinarios del Antiguo Testamento. Y estos dos muchachos eran tan brillantes que fueron los que hicieron el tabernáculo, lo diseñaron. O sea, tenían una mente extraordinaria. Entonces, el punto de equilibrio es que no importa, en la Biblia no hay separación entre lo secular y lo sagrado. Para Dios es sagrado todo. El trabajo es sagrado. Entonces, puedo ser, el punto es que sepas cuáles son tus dones y ejércelo en cualquiera sea el contexto que te corresponda. Si el don tuyo es predicar, ser pastor, enseñar, y si Dios te llamó al ministerio pastoral, ejércelo allí. Pero ese mismo don como pastor y como maestro lo puedo ejercer en otro contexto, que no necesariamente sea la iglesia o el ministerio. En conclusión a esa pregunta, lo mejor es clarificar cuáles son tus dones y operar en ellos. Operar en ellos. Por ejemplo, fui pastor en Venezuela cuando empecé el ministerio joven y tuve una hermana que me impresionó. Era una viejita que llegaba a la iglesia con un montón de billetes todos revueltos así. Y a mí me llamaba la atención porque ella llegaba y lanzaba ese paquete de billetes en la cesta de la ofrenda y yo decía, pero ¿de dónde saca esa hermana esa plata? Yo tenía como 18 años, 19 años y estaba aprendiendo. Entonces me dio la tarea como de seguirla para saber qué es lo que hacía esa hermana. Pero un día ella me ganó de ventaja y un día me dijo, pastor, quiero invitarla a mi casa para que venga a mi casa a comer. Y yo fui a su casa.
Y cuando yo llegué a su casa me sorprendí de la casa que tenía esta hermana. Era una casa inmensa en construcción, bonita y todo. Y la pregunta era obvia, hermana, ¿en qué trabaja usted? Porque ¿cómo hace para tener una casa así? Y ella me dijo, pastor, no le voy a responder ahorita en qué trabajo. La iglesia que yo pastoreaba estaba como a 2 cuadras del terminal de pasajeros. Dijo, mañana, si quiere, pase por el terminal como a las 4 de la mañana y ahí nos vemos. Yo dije, esto sí me lo puso interesante la hermana. Así que yo me preparé como estaba cerquita y fui. Cuando llegué, la encontré a ella en el mejor de sus dones. ¿Qué hacía esta hermana? Pues tenía el don de cocinar, tenía el don de vender. Lo que hacía era que se hacía tremendas cajas llenas de arepa, se iba al terminal, vendía arepas y vendía café como de las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Y por eso ella cargaba siempre aquí adelante, metía el dinero en una, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre en Venezuela. Cabal. Delantal. Koala, Sí, koala. koala. Koala, Y ahí ok. metía esos paquetes. Entonces cuando iba a la iglesia, se iba con todo así como estaba. Ella agarraba ese paquete y lo lanzaba para la ofrenda. Ese día aprendí que esa hermana estaba funcionando en los dones de ella. Y por eso tenía tanta bendición, tanto éxito. Le gustaba cocinar, pero también le gustaba vender. No tenía pena para vender. Ella estaba en lo de ella. O sea, para ella eso no era una carga, ese trabajo para ella no era un fastidio, ese trabajo para ella era una bendición y por eso le iba tan bien. El secreto está en que ustedes puedan descubrir lo que son buenos, se dediquen a eso, lo hagan con pasión y van a ver buenos resultados. Siempre van a ver buenos resultados, siempre. Claro, volviendo al tema de a veces le toca a uno hacer cosas que no es el don de uno. Le toca. Le toca. Aquí le toca a medio mundo hacerlo y en Venezuela también. Pero aún en esas circunstancias, siempre sus dones van a florecer. Siempre sus dones van a florecer. No importa dónde te pongan. Escriba esto en su corazón. Tú siempre vas a sobresalir por los dones que Dios te ha dado. Y esa es tu marca personal, que está muy de moda. Esa es tu marca personal. Tú siempre vas a sobresalir por los dones que Dios te ha dado. Es tu marca personal. O sea, no hay otra persona como tú. ¿Y en qué sobresale? En los dones que Dios te ha dado. Entonces, no separen lo sagrado del trabajo del ministerio. Donde Dios te ponga funcione con los dones que Dios te ha dado. Amén. Gracias, Pastor Felipe. Vamos a estar aquí, muchachos, y esperamos seguir esta conversación en 2 semanas, cuando nos volvamos a ver. Y lean el libro, por favor. Rebeca, ¿alguna información final? No, eso es todo. ¿Sí? Bueno, cualquier duda con las tareas, por favor, le escriben a Rebeca o me escriben a mí con confianza y estamos ahí para servirle. Padre, gracias por este día. Oro para que fortalezca a los pastores en Venezuela, en Colombia, a Patti y a todos los que están en distintas partes que no pudieron estar presentes hoy, pero que van a ver esta clase. Oramos por ellos. Oramos para que en estas 7 semanas puedan descubrir el destino que tú has marcado para ellos. Cuál es el llamado, el propósito, la esencia, los dones, Señor. Permita que ellos puedan descubrir con estos recursos que les vamos a facilitar, puedan clarificar más su llamado, entender más su llamado. Y que al final de esta jornada ellos puedan decir, bueno, valió la pena. Estoy claro, más claro de lo que tú me has llamado a hacer para tu nombre y para tu gloria. Bendice a cada estudiante y bendice la universidad, a cada profesor y a cada directivo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Amén.